Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias a nuestro Dios tenemos la oportunidad nuevamente de conectarnos. Y es por esa razón que les quiero invitar a cerrar sus ojos un momento para dar gracias a nuestro Dios y comenzar con este servicio. Padre Santo, bendito seas tú, Señor, por la bendición que nos das de haber estado, Señor, bajo tu cuidado durante toda esta semana, Padre. Gracias, Padre, te agradecemos por la vida que tenemos, porque sabemos, Señor, que proviene de ti y tú nos la das en abundancia. Te agradecemos por la salvación que nos has dado. Es invaluable, aunque muchas veces nos hemos acostumbrado y la damos por hecho, la damos por sentado, como realmente, Señor, es tu misericordia la que ha hecho posible esto, Señor. Te agradecemos por nuestros hermanos que se conectan. Y te queremos pedir, Señor, que los bendigas ahí en donde están, en sus hogares, en sus trabajos, Señor. Bendice a sus familias y que el fruto de sus trabajos sea, Señor, bendecido para que nada falte, Señor, en donde ellos se encuentren, Señor, para sus familias, para sus seres queridos, Señor. Prospéralos, Señor, escucha, Señor, sus oraciones según sean sus necesidades. Hay algunos que están enfermos en estos momentos, Señor, y sabemos, Padre, que necesitan de tu apoyo ahí en los hospitales, ahí en sus hogares, ahí en donde ellos necesitan, Señor, este apoyo, esta restauración, Señor. Ayúdales, Señor. Permite que sus cuerpos sean, Señor, sanados, Señor, que todo lo que les afecta, Señor, pueda desaparecer. Esperamos en ti que estas cosas puedan ser posibles, Padre Santo. Te pedimos por ellos y te agradecemos, Señor, por escucharnos en esta noche. Bendito seas, Señor, por todo. Y ayúdanos, Señor, también a que este servicio pueda ser, Señor, de gran bendición para los que le escuchen, los que sigan, Señor, la página, los que estén conectados, Señor, o puedan verlo más adelante, que puedan tomar el mensaje, Señor, que será expuesto y que les pueda ser bueno, Señor, que pueda ser parte de ellos, Señor. Ayúdanos a interpretar tu palabra de la manera correcta. Gracias, Padre Santo, por tu gran bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Les quiero invitar a buscar en sus himnarios el himno número 49, en la viña del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor.
Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Les quiero invitar a buscar en sus sagradas escrituras el capítulo número 12 del libro de la carta a los romanos. Gloria a nuestro Señor. Capítulo 12 de la carta a los romanos. Son nuestros deberes como cristianos los que están plasmados en esta carta, en este capítulo. Gloria a nuestro Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Gloria a nuestro Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y a todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Así, gloria sea a nuestro Dios. Así, queridos hermanos, les quiero invitar a buscar un último himno y después de este estaré dejando el lugar a nuestro hermano que trae la palabra. Gloria sea a nuestro Dios. Jesús es precioso, mi buen Salvador, por siempre le alabo por su gran amor. Si débil me encuentro, su fuerza me da. Él es mi precioso Jesús.
Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Y cuando en pecado muy triste me vi, llamando a las puertas de mi corazón, me dijo tu alma yo quiero salvar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Mas ya por su gracia la luz puedo ver. Quitó mi tristeza, mi llanto enjugó. Por fin yo contemplo mi eterno hogar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Jesús es precioso, mi fiel redentor. Mi gozo es su luz que mi senda brilló. Yo sé que glorioso por mí viene aquí. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Gloria a nuestro Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga. Así quiero dejar el lugar a nuestro hermano, el ministro Abner Sip, que es quien nos trae la palabra. Gloria sea a nuestro Dios. Estar en una ocasión más con ustedes y les envío un cordial saludo, deseando que los cuidados de Dios sean siempre sobre sus vidas y familias. Les invito a buscar, hermanos, en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 18 al 22. Y vamos a dar lectura de manera unida a lo que dice la palabra del Señor, para posteriormente venir un momento en oración
y estar meditando en el consejo que la palabra de Dios hoy tiene para nosotros. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículos 18 hasta el versículo 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús: este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por tu bendición. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar delante de ti, Señor, y tener este tiempo de meditar en tu divina palabra. Gracias porque sabemos que tú nos hablas a través de ella y que de esa manera edificas nuestra vida. Ponemos nuestro deseo, Señor, en ti, anhelando, Señor, ser cada día más como tú. Que tu palabra hable y ministre a nuestros corazones. Y que seas tú quien a lo largo de este tema, Señor, utilices mi vida para compartir lo que tu pueblo está necesitando. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Quiero compartir, hermanos, con ustedes un tema que lleva por título el propósito de las señales. Siempre han existido personas que demandan la realización de milagros como condicionante para poder creer en el Señor. A pesar de ser receptores o testigos de ellos, la dureza de su corazón les impide verdaderamente creer en el Señor Jesucristo como el Dios que vino a esta tierra para salvarnos a cada uno de nosotros. Adentrémonos en los versículos que hemos dado lectura y roguemos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad para poder entender y poner en práctica el verdadero propósito de los milagros. Quiero hablar, hermanos, y mencionar bajo este tema el propósito de las señales de 3 puntos importantes que debemos considerar con respecto a las señales. Número 1, señales demanda el ser humano. Por naturaleza, el hombre carnal demanda señales o evidencias según él para aceptar la existencia y el poder de Dios. En el pasaje que nos ocupa, los judíos, o mejor dicho, los saduceos, que se sintieron afectados financieramente por la purificación del templo hecha por el Señor Jesucristo, le hicieron una pregunta: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Los judíos, al igual que el resto de los hombres, pretendían creer solamente si veían milagros. Juan capítulo 6, versículo 30 dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Al respecto, con anterioridad, Jesús había reprendido la incredulidad de los judíos cuando les dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Además, el apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, afirma: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, según 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Es obvio que lo incorrecto no está en pedir señales para creer en Dios y su poder, sino en las intenciones internas con las que se hace tal demanda. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo conoce lo que hay en el corazón de cada uno de los hombres, de cada uno de nosotros, según Marcos capítulo 2, versículo 8.
aquellos hombres, hermanos, habían demandado señales para poder creer en el Señor. Y vuelvo a recalcar esto, y lo malo no estuvo en que pidieran señales, porque el Señor pudo haberles mostrado una vez más su poder. Jesús es Dios y Él tiene el poder suficiente para ser glorificado y para glorificar al Padre por medio de su testimonio, de su ministerio. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, respondió de esa manera, es porque Él conocía la verdadera intención que había en el corazón de estos hombres, que no era creer en el Señor, sino únicamente, como mencionaba hace un momento, que lo que ellos tenían era una intención no de creer en el Señor, sino quizá en parte de avergonzarlo, porque sabían ya que la gente hablaba de Cristo como el Mesías y le preguntaban de manera escondida, ¿y esto que haces es congruente con lo que dice ser el Mesías? ¿Qué señal nos muestras al hacer esto? El Señor conocía el corazón de estos hombres y de estos saduceos que habían abarrotado el templo para implementar sus negocios. Y pudiéramos pensar, hermanos, que hoy en día ya no existe gente que actúe de esta manera. Pero aún en este tiempo podemos observar que dentro de nosotros como creyentes hay muchos que están anhelando ver los milagros, las señales, los prodigios, todo el mover del Espíritu Santo para poder creer en el Señor. Cuando es necesario, primero que creamos en Él para que entonces todo esto acontezca. El Señor tiene el poder para obrar de una manera sobrenatural en nuestras iglesias y congregaciones. Pero no debemos pedirle al Señor señales con el único propósito de alimentar un anhelo desviado, sino comprender que cada señal, cada milagro, cada obra del Señor siempre alimentará un propósito y Dios obrará siempre conforme a su propósito. Y no está mal desear ver el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestra iglesia. Es más, debemos anhelarlo, debemos procurarlo, debemos cultivarlo y buscarlo en oración. Pero hacerlo con un propósito conforme a la voluntad de Dios. No anhelando que la gente hable de Querigma como una iglesia donde ocurren milagros, que desafortunadamente, hermanos, esto ha caracterizado a muchas iglesias que viven el mover del Espíritu Santo. Se atribuyen a ellos mismos que si el Señor obra es porque ellos sí le buscan, es porque ellos sí viven una vida vida espiritual genuina. Y el Señor, hermanos, en ningún momento comparte su gloria. La gloria es para Dios. Si Él obra un milagro, es para que su nombre sea glorificado. Si Él hace señales, es para que su nombre sea glorificado, no para que nuestras congregaciones sean proclamadas o anunciadas en medio de nosotros. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros anhelamos mirar las señales y prodigios del Maestro, no porque esto sea malo, sino porque puede haber una intención desviada dentro de nuestro corazón, por lo que debemos pedirle al Señor que Él ponga en nosotros un deseo correcto de mirar su gloria en nuestras iglesias. Que el Señor dirija siempre nuestro corazón y siempre nuestro sentir para que en todo lo que hagamos busquemos, anhelemos dentro de la iglesia y de nuestras vidas, rindamos toda la gloria al Dios Todopoderoso, que es el propósito de nuestro llamamiento igual. Lo segundo, hermanos, las señales que ellos demandaban, en el caso de este contexto, fueron producto de la dureza del corazón de estos hombres. Ante tal demanda de los líderes religiosos, Jesús ofreció una respuesta que los oyentes no pudieron interpretar correctamente. Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No solamente no creyeron que esa declaración
que el Señor había hecho fuera real, sino que también la usaron perversamente cuando en el juicio de nuestro Señor Jesucristo presentaron testigos falsos de cargo que aseguraron que el Señor Jesús dijo que Él podía derribar literalmente el templo de Dios y en 3 días podía reedificarlo, según Mateo 26, 61. Cuando el Cordero estaba colgado en la cruz, sus enemigos le repetían las mismas acusaciones. Si en verdad eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque aún el poder de Dios no es para cualquiera, sino para aquel que ha aprendido a vivir una vida de comunión con Dios y realmente ha comprendido y sometido su voluntad, anhelos y deseos plenamente al Señor. Dios anhela, hermanos, derramar de su abundante poder. Él dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero más que solo darnos poder, el Señor quiere primero dirigirnos a comprender, hermanos, el propósito de este poder que Dios nos ha enviado, que es un regalo genuino a nuestra vida, por el cual algún día hemos de rendir cuentas. Y no sea que anhelando ese poder nos desviemos, hermanos, como muchos que se han perdido en el error, y perdamos de esta manera el objetivo de nuestra vida, de nuestra salvación. La interpretación errónea que hicieron aquellos hombres judíos se describe en su respuesta. Ellos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Con esta acción, hermanos, aunque no lo entendían, estaban dando cumplimiento a lo anunciado por el profeta cuando dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Es triste, hermanos, ver que hoy en día, a pesar de tantas evidencias, señales y prodigios hechos por el Señor a favor de cada uno de los hombres, mucha gente se niega a creer en el poder de Dios y en su existencia. Aún en medio de la dureza del corazón del ser humano, Dios sigue dándose a conocer a través de señales que se manifiestan a través de la vida del creyente. Dios, hermanos, no necesita convencernos de que Él es Dios. Él nos invita a creer en Él, pero no nos obliga. Sin embargo, en su misericordia, en su bondad, el Señor, conociendo la dureza del corazón del ser humano, hermanos, aún sigue haciendo milagros, aún sigue haciendo obras maravillosas, por lo que nosotros debemos vivir plenamente agradecidos y deseando que si el Señor va a manifestarse a través de nuestra vida, es para que otros vean la gloria de Dios y crean a través de nuestro testimonio. Y cuando hablamos del poder de Dios, hermanos, no hablamos solamente de levantar paralíticos, de dar vista a los ciegos, de oír hablar a los mudos, sino también cuando aquel drogadicto es transformado por el poder de Dios. Cuando aquel hombre que golpeaba a su esposa ahora rinde su carácter al Señor. Eso también es un testimonio del poder de Dios. Cuando nosotros nos rendimos en todo lo que somos al Señor, hermanos, testificamos del poder de Dios obrando en nuestra vida. El poder no solo radica en la acción, sino también en la transformación que el hombre puede experimentar cuando Cristo llega
a su vida. Testifiquemos del poder de nuestro Dios, hermanos, para que otros puedan ver su gloria obrando en nuestra vida. Lo tercero, las señales correctamente interpretadas. Es maravilloso, hermanos, leer los versículos 21 y 22, donde dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es cierto que estas palabras fueron añadidas por el apóstol Juan muchos años después de ocurrido el suceso. Sin embargo, es una clara muestra de que la interpretación correcta de la señal ofrecida por Jesús cumplió el propósito de los milagros, el creer. De nada sirve ser testigos presenciales, receptores o incluso instrumentos por medio de los cuales Dios opere milagros de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si no creemos en Él como Señor y Salvador y lo recibimos en nuestras vidas, que no se cumpla en nosotros aquella palabra. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por otra parte, no olvidemos las maravillosas palabras de nuestro bendito Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La ingratitud en el ser humano, hermanos, es otra característica que lo distingue por naturaleza. Tal fue su caso de aquellos leprosos del capítulo 7 de Lucas, que fueron restaurados y sanados por nuestro Señor Jesucristo. 9 de los 10 leprosos que recibieron su milagro del Señor no regresaron para darle gracias al hacedor de maravillas, pero uno sí se presentó ante su sanador, dispuesto a seguirle por el resto de sus días. Muchos son los que experimentan y palpan el poder de Dios en sus cuerpos, pero pocos son los que toman la decisión de entregarle su vida al Dios que hace estos milagros. No seas de los muchos que transitan por el camino ancho, sino de los pocos que caminan por el evangelio del camino angosto. Hermanos, a través de este tema, uno de los objetivos no es demeritar para nada las señales que el Señor hace, sino al contrario, procurémoslo. Pablo dijo: procurad los dones y los dones mejores. Pero sobre todo, que profeticéis, que habléis en lenguas. Y al final, hermanos, en el capítulo 13, Pablo dice que es importante que nosotros crezcamos y procuremos el amor. De nada nos serviría ser hermanos, miembros o una iglesia que manifieste el poder de Dios cada domingo que se reúna, pero dentro de nosotros haya discordias, haya divisiones, haya enemistades, haya falta de compromiso con la palabra del Señor y con su camino. Dios, hermanos, nos llama entonces a anhelar el ver su gloria, pero sobre todo someter toda nuestra vida primeramente a Él, para que entonces el verdadero propósito de las señales sea cumplido a través de nuestras vidas. Que otros crean en el Señor Jesucristo y que aún la misma iglesia crezca en la fe por medio de lo que Dios obra en nuestra vida. Dios es poderoso, hermanos, y puede hacer cosas maravillosas en medio de nuestra vida. La pregunta es: ¿le creemos realmente al Señor? ¿Creemos que Él puede hacer estas cosas maravillosas? Anhelemos, hermanos,
Que Dios sea glorificado a través de nuestra vida. Pidámosle al Señor que guarde nuestro corazón del egocentrismo, de la vanagloria, del querer anteponernos nosotros a buscar la fama, el reconocimiento. Y pidámosle al Señor que nos ayude a rendir siempre nuestra vida como lo que somos. Siervos y vasos, instrumentos para el Dios Todopoderoso. En nosotros, hermanos, no hay gloria alguna. Toda la gloria la merece y le corresponde a nuestro Dios Todopoderoso. Si hay algo que Él desea hacer en nuestra vida, que seamos útiles, que estemos limpios, que estemos prestos para ser esos instrumentos al alcance de su voluntad. Pero sobre todo, que rindamos toda gloria al Dios Todopoderoso. A manera de conclusión, hermanos, el hombre por naturaleza pide señales o evidencias para aceptar la existencia y el poder de Dios. La dureza del corazón impide al hombre creer en Dios y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y por último, no debemos perder de vista que los milagros tienen un propósito supremo: creer en Dios. Y que a pesar de la dureza del corazón del hombre, el Señor en su gran amor sigue obrando milagros hasta este tiempo. Pero no olvidemos, hermanos, que el propósito principal de Dios es que el hombre crea en Él y sea salvo. A veces cuando un familiar se nos enferma, oramos y nos aferramos a un motivo de oración y decimos: Señor, muestra tu gloria, sánalo, restáuralo, levántalo, que sea sano en el nombre de Jesús. Y a veces caemos en el error de creer que porque lo decretamos y lo declaramos por nuestra fe, el Señor está comprometido a obrar conforme a lo que hemos hablado. Cuando el propósito de los milagros, hermanos, es que otros crean, que nosotros crezcamos en la fe y sobre todo la salvación. Y a veces Dios mira que aquella persona enferma, hermanos, Dios puede conocerlo por venir. Si se restaura, si se levanta, lejos de entregar su vida a Cristo, se va a apartar. Y a veces el Señor a algunos le da la oportunidad y los levanta y los restaura a pesar de que se apartan, de que se alejan. Pero a otros el Señor, hermanos, no les permite levantarse, los limpia, los salva en su lecho de enfermedad y después los levanta para tomarlos para sí. El Señor tiene un propósito supremo por encima de nuestra voluntad, por encima de nuestro entendimiento, y es a esto, hermanos, a lo que debemos rendir nuestra vida, que el propósito de Dios siempre prevalezca y se cumpla en nuestra vida. Que sometamos nuestro entendimiento, que sometamos nuestras emociones y todo lo que somos al Señor, para no pedir solamente con nuestras emociones o con nuestro corto entendimiento, sino para orar dirigidos por el Espíritu Santo y que Dios haga su voluntad siempre en nuestra vida. Que su gloria sea manifiesta, pero que su propósito se cumpla siempre en nosotros. Si usted, hermano, está pasando algún momento de enfermedad, antes de pedirle a Dios que le sane, dígale: Señor, revélame tu propósito. Si a través de esta enfermedad tú me estás recordando, Señor, que me he apartado, que me he olvidado, ayúdame a volver a ti. Ayúdame a rendirte la gloria, la honra. Y si tú quieres, Señor, entonces sáname, restáurame. Yo creo en tu poder y sé que puedes hacerlo. Pero hay algo mucho más, hermanos. Dios anhela nuestro bienestar, pero sobre todo anhela nuestra salvación. Y a veces, hermanos, aún la enfermedad, aún el agobio, aún los problemas y las circunstancias difíciles son una manera del Señor de hacernos un llamado. A veces es ahí cuando sentimos el callado del pastor
llamándonos, trayéndonos nuevamente al redil, al rebaño. Pero algo que también, hermanos, quisiera mencionar, no esperemos a que Dios tenga que hablarnos por medio de circunstancias difíciles para recordar que tenemos un compromiso con Él. Vivamos cada día para el Señor. Oremos, hermanos. Oremos al Señor. Si alguno está enfermo, si alguno está pasando problemas, situaciones difíciles, pídale al Señor que le ayude a comprender el propósito y que seamos dirigidos en oración conforme a la voluntad del Señor siempre. Que su propósito prevalezca en su iglesia, en su pueblo y en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nos ayudas a crecer y a comprender mucho más de lo que tú tienes para nosotros. Hoy nos recuerdas y nos llamas, Señor, a desear vivir en tu propósito, a desear siempre estar llenos de ti. A veces, Señor, reconocemos que como seres humanos perseguimos las señales, a veces con intenciones egoístas, Señor, con intenciones desviadas, pero te rogamos siempre que tú cumplas tu propósito en nuestra vida, que nos enseñes a someter nuestro deseo, nuestros anhelos, a ser más como los tuyos, que tu carácter sea manifiesto en nosotros, Señor, y que podamos mirar como tú miras, desear como tú deseas, que tu gloria sea manifiesta en nuestra vida, Señor. Queremos ver tus milagros, pero sobre todo hoy comprendemos que tú tienes un propósito por encima de todas las circunstancias que permites que nosotros atravesemos. Ayúdanos, Señor, a ver tu gloria y a experimentar siempre primero que tu propósito se cumpla en nuestra vida. A veces nos llamas a través de la enfermedad, a veces nos llamas a través del dolor, a veces nos llamas a través, Señor, de las circunstancias difíciles. Y nuestro anhelo es verte cada día más glorificado en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a darte la gloria y a darte la honra en toda nuestra manera de vivir. Ayuda a mis hermanos que están pasando alguna situación de enfermedad. Ayuda a mis hermanos que están pasando alguna situación de dolor, pero te pedimos, Señor, no solo que se haga nuestra voluntad, porque todos quisiéramos evitar estas circunstancias y quizá huir de ellas, Señor, pero tú conoces el propósito por el cual las permites y que tu propósito prevalezca en nuestra vida y que este, Señor, se cumpla en nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús, tómanos en tus manos y ayúdanos a caminar en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Que Él sea con cada uno de ustedes y les siga guardando, fortaleciendo y librando de todo mal. Primeramente, el Señor, les recuerdo, hermanos, nuestra escuela dominical el día de mañana a las 11 de la mañana y nuestro servicio a las 6:30 de la tarde. Primeramente, el Señor, sabemos que Dios se ha de glorificar en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y les siga fortaleciendo. Oremos, hermanos, para despedirnos. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado de conectarnos, Señor, a este tiempo de servicio, de adoración. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano Ángel, Señor. Te agradecemos por su entrega, por su empeño, Señor, siempre en participar, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar juntos, unánimes, para glorificarte, para exaltarte. Que tu nombre siempre sea glorificado a través de nuestra vida. Gracias por estos medios, Señor. Sé con tu pueblo, sé con aquellos que están pasando momentos de dolor, de adversidad, y extiende tu mano de poder sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Si tú nos dieres vida el día de mañana, estaremos, Señor, para cumplir así
tu voluntad, tu propósito en nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Y amén. El Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche.